Ya. Fíjense. Ya no tenemos una corriente rectilínea. Tenemos una corriente circular. Algo diferente. ¿Ya? Me da la dirección donde cómo circula la corriente. ¿Ok? Y me pide hallar, acá están mis ejes. Eje X. No, mentira, no es X. Bueno, esto es el eje Y, en todo caso, el eje X, perdón. Es importante. Es a través del círculo. Y me pide hallar en un punto P que está a una distancia X. ¿Ya? Entonces tengo la argolla, el cual está caracterizado por un radio A. ¿Ya? Esto es una constante, que tenemos un radio A para esto de acá. Y tenemos que hallar acá. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es que agarramos un trozo cualquiera general, el cual va a tener una dirección del mismo sentido que la corriente, entonces por eso lo estoy dibujando así y no así, ¿ok? Esto va a ser el trozo de ese, ¿ya? De ese trozo, pues yo voy a agarrar y voy a trazar un vector o una distancia desde el trozo hasta el punto P. Necesito esa distancia R para Biot-Savart. También necesito un vector que apunte en esa dirección, pero que mida 1, el vector R unitario. ¿Ok? Y lo que hacemos es aplicar Biot-Savart. Esto es de acá, es Biot-Savart. Biot-Savart me dice que este pequeño trozo va a formar un pequeño campo magnético, el cual va a estar dado por esta fórmula. ¿Ok? El primer paso es analizar la dirección. La dirección, ¿quién la da? La da este término de acá, este producto vectorial. Analizamos solamente el producto vectorial. ¿Ya? Ahora, acá está un poquito abstracto. Por favor, hagan con sus manos. Si realmente quieren aprender y dominar esto, ya sea por interés o ya sea para dar un buen examen y aprobar la materia, hagan por favor en este instante. Intenten colocarse en 3D y hacer este producto vectorial con sus manos, que serían estos vectores acá. ¿Ya? Si ustedes hacen esos vectores de ahí, el producto vectorial va a dar un vector que más o menos va a apuntar algo de esta manera. Esto de acá va a ser ds vector R más o menos. ¿Ya? La dirección. Un poquito más pequeño, veremos. Tac. ¿Ya? Donde acá hay 90 grados y acá hay 90 grados. Es perpendicular a ambos. Pero este vector o esta dirección lo que me interesa es acá. ¿Ya? Y me va a dar justamente esta dirección, digamos. ¿Ya? Lo que me interesa es darme cuenta que el campo magnético va a tener una dirección de este estilo. ¿Ok? Ratito, déjeme pensar algo. Tac, tac. DS. Tac, tac, tac. Sí, ¿ya? Y este vector está un poco inclinado. ¿Y cuánto vale esa inclinación? Es un poco de trigonometría, ¿ya? Acá hay un ángulo. Acá hay un ángulo.
¿ok? Y ese ángulo se repite acá, ¿ok? Porque acá, entre R, entre esta distancia y esto de acá, sabemos que va a haber 90 grados por el producto vectorial. Este vector de acá es perpendicular tanto a esta distancia como a S. Entonces acá hay 90 grados. ¿Ok? Si acá hay 90 grados, este ángulo se va a repetir acá por trigonometría. ¿Ok? Y luego, por como esto es 90 grados, acá esto va a ser 90 menos ese ángulo y esto va a ser, se va a repetir de nuevo acá. ¿Ya? Es un poco abstracto de verlo, pero bueno, que en todo caso se repite ahí. ¿Ya? Tenemos esa dirección. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues ver que acá va a haber un poco de simetría. Si yo analizo este pedazo, si analizo el simétrico, el que está al otro lado del origen, me va a dar, voy a tener acá otro pedazo de S2, lo vamos a poner, ¿ya? Y hago lo mismo, ¿ok? Hago lo mismo, acá va a estar complicado, en 3 dimensiones, a ver, intentaremos. Tac. Unimos el pedazo con el punto P, ¿ok? Y luego hacemos el producto vectorial entre ds y r, ¿ya? Y eso nos va a dar un vector que va a ser de este estilo, otro db2, ¿ya? Eso está complicado verlo ahorita en 3 dimensiones, ¿ya? Porque estos no están paralelos. Parecen paralelos en el plano, pero no. Está pasando algo similar que acá, ¿ok? Pero acá está un poco complicado verlo, tal vez intento dibujarlo más mejor. Esto sería un poco así, más o menos. Algo así, ¿ya? Y si hacemos ds vector r, me va a dar pues algo como esto, pero hacia acá, digamos, ¿ya? Y lo interesante de esto es de que las componentes verticales, podríamos decir, llamarlas, se van a eliminar. Y solamente va a sobrevivir las componentes en X. ¿Ok? Entonces, acá hay, de todo este análisis, digamos, decimos que B va a ser igual a ¿qué? A una sumatoria de las componentes que van a haber en X, más una sumatoria de las componentes que van a haber verticales, digamos, ¿ya? Pero acá estamos llamando perpendiculares. Lo importante es que estén en este eje, digamos, ¿ya? Y estamos viendo que estas componentes se van a eliminar, las verticales. Entonces, cuando sumemos todas, se van a eliminar. Podemos hacer la sumatoria, pero ya sabemos que nos va a dar 0. Entonces, me quedaría esto de acá. ¿Ok? Una sumatoria de pequeños elementos es una integral. Tac. ¿Ok? Ahora, ¿qué es dbx? dbx va a ser el campo magnético total por el coseno del ángulo, descomponiendo este ángulo de acá, que es importante. Entonces, esto de acá va a ser la integral de db coseno del ángulo. ¿Ok? Ahora, si estamos hablando de manera vectorial, sabemos que está en el eje X, entonces acá le meto una dirección Y. ¿Ya? Si estamos hablando vectorialmente. ¿Ok? Ahora, ¿dónde entra todo esto? Pues todo esto entra acá. ¿Ok? Todo esto entra acá. Esto de acá es todo esto.
este coseno del ángulo, todo este análisis gráfico es del propio al este caso específico, digamos, ¿ya? dB es nu sub 0, 4pi. Entonces, hay que desarrollar esta parte de acá. ¿Ok? Entonces, desarrollando que dB en magnitud va a ser nu sub 0, 4pi y sobre r cuadrado y la magnitud de ds vector r. Si nos fijamos acá, ds y r, y si visualizamos en tres dimensiones, podemos visualizar que son perpendiculares. ¿Ya? Hay 90 grados entre estos dos vectores. Entonces, decimos que ds vector r va a ser el tamaño de ds, el tamaño de r por el seno de 90 grados. Y eso es 1. El tamaño de r sabemos que es 1 porque es un vector unitario. Entonces, todo acá me queda simplemente ds. Se simplificó en ds. Esto va a ser nu sub 0 y sobre 4pi r cuadrado ds. Y eso reemplazamos en la integral. B va a ser igual a ¿qué? A la integral de dB, reemplazo, ¿ya? dB va a ser nu sub 0 y sobre 4pi r cuadrado ds por el coseno del ángulo y todo en dirección y. Analizo qué es constante. Nu sub 0 es con una constante. La corriente no cambia. Para todos los pedazos sigue siendo la misma corriente. Sobre 4pi r. Nos fijamos. R es la distancia entre el trozo y el punto P. Si ahora estoy analizando este trozo, voy a tener esta R. Si analizo este trozo, voy a tener esta R. Si analizo este trozo, voy a tener esta R. Si nos ponemos en 3 dimensiones, podemos visualizar que R también es una constante. No cambia. Entonces, como R es una constante, también sale de la integral. ¿Ok? Este ángulo va a cambiar en función de qué trozo estamos analizando. Fíjense, si estamos analizando el de abajo, el ángulo es este de acá. Y no cambia, es el mismo, ¿ya? Es el mismo ángulo que hay entre R y cada trozo. No va a cambiar, ¿ok? Si es que, supongamos que voy a dibujar esto rápidamente. Acá se puede ver un cono, digamos. Si lo veo desde otra perspectiva, tenemos esto de acá, si no acá lo haremos. Voy a inclinar un poco, digamos, ¿ya? Estoy acá en X, en el eje X. Ese ángulo es esto de acá. Es este el ángulo. Es este el ángulo. ¿Ya? Vemos que es un cono. Ese ángulo nunca cambia. Este dB que estamos analizando es algo de este estilo, que se va a anular con su simétrico en este eje y solo va a sobrevivir lo que hay en el eje X. ¿Ok? Esto también creo que ayuda a comprender, verlo desde otra perspectiva. Entonces, el ángulo tampoco cambia. Entonces, el coseno del ángulo puede salir de la integral. Lo único que queda es ds. ¿Ok? Voy a integrar ds, todos estos ds. Todas estas longitudes. ds es una longitud. Estoy integrando todas estas longitudes. ¿Qué me va a dar todo esto? La longitud total, que va a ser el perímetro de esta circunferencia. Esto, digamos, es S, que es el perímetro, ¿ya? Perímetro de la circunferencia es toda la longitud. Esto va a ser igual entonces a nu sub 0
I sobre 4pi r cuadrado coseno del ángulo por el perímetro, que en este caso sería 2pi, y sabemos que el radio es A. Eso es S, el perímetro. Y esto en dirección I. Entonces ya está casi terminado. Lo que falta es colocar todo en la misma variable. Perdón, en variables conocidas. El ángulo no conocemos a priori. Lo único que conocemos es A, el radio, y la distancia X. Entonces, fíjense. Acá se ve mejor. Conocemos que esto es A. Conocemos que esto es X. Conocemos que esto de acá es R. ¿Ok? Por trigonometría, podemos decir que R es la raíz de A cuadrado más X cuadrado. ¿Ok? Trigonometría. Hay un triángulo rectángulo ahí. ¿Qué más podemos decir? Que necesitamos lo que es el coseno del ángulo. El coseno del ángulo, que es el que se repite acá y que también está acá, va a ser igual a ¿qué? Cateto adyacente entre hipotenusa, es decir, A entre hipotenusa R. Reemplacemos eso. Esto va a ser nu sub 0 i sobre 4pi r cuadrado, coseno del ángulo, pero el coseno del ángulo es A entre R por 2pi A. Estos pis se van. Acá este 2 se va con esto y queda un 2. Queda un 2. ¿Ok? Y ahora reemplazo lo que sería R. Esto de acá va a ser igual a ¿qué? A nu sub 0 y... Repito, haré un poco de espacio. B va a ser igual a ¿qué? A nu sub 0 y sobre 2 a cuadrado sobre r cubo. Pero r ¿qué es? R es a cuadrado más x cuadrado en raíz. Entonces a cuadrado más x cuadrado en raíz a la 1 medio, pero como es r al cubo, va a ser a la 3 medios. Y esto en dirección y. Hemos hallado lo que vendría a ser el campo magnético en el eje de una corriente que pasa de manera circular a través del método de Biot-Savart. ¿Ok?